Bueno, Blanca, vamos a comenzar con la primera pregunta de esta sección de entrevistas olímpicas y quiero preguntarte cómo ha sido tu transición profesional desde tu formación académica hasta tu rol actual como especialista en ciencias del deporte y rendimiento deportivo, tanto en la selección española de fútbol femenino como docente e investigadora en la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, Lucas, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y nada, yendo al grano, la verdad es que yo entré en la licenciatura en Ciencia de la Actividad Física y del Deporte, porque yo soy ya de las mayores, entonces no hice el grado, hice la licenciatura, con el objetivo de dedicarme a la docencia en secundaria. No sabía cuáles eran las salidas, ¿no?, que complementaban a esta carrera, y solo tenía en mente pues el que haces la carrera, opositas e intentas sacar una plaza, ¿no?, como profesora en secundaria. Sin embargo, desde primero de carrera, que cursé Fisiología Humana con quien fue luego mi director de tesis, me hizo descubrir otro mundo, me hizo que me apasionara por la fisiología, por las bases, ¿no?, que asientan los conocimientos en el entrenamiento, y de ahí derivó a que, en cuanto acabara la carrera, comenzara mi doctorado. Entonces, yo siempre he tenido pasión por el fútbol y pude unir esas 2 partes, ¿no? La parte práctica con la parte de aplicación del método científico, y a partir de ahí, pues bueno, fue todo de la mano. Tuve la posibilidad de empezar a entrenar como preparadora física, ¿no?, en equipos de fútbol femenino, y una vez que defendí mi tesis, pues ya empecé como docente en la universidad. Estuve primero en la universidad privada y actualmente, pues, donde trabajo, en la Universidad Autónoma de Madrid. Buenísimo, Blanca, buenísimo. ¿Y crees que esta transición ha sido fluida o has tenido algunos inconvenientes en cuanto a tu progreso profesional? A ver, yo, haciendo así un análisis retrospectivo, sí que puedo considerar que ha sido fluida, porque siempre he disfrutado del camino y donde he estado súper a gusto. Si a lo mejor me pregunto: "Oye, ¿podrías haber tenido otras oportunidades anteriores a estar en tu etapa en la selección femenina de fútbol?". Pues quizás sí, ¿no? Pero bueno, es verdad que para mí sí que ha sido fluido, lo he podido complementar con el doctorado, con estudiar fisioterapia, con dedicarme a la docencia, y no ha sido hasta hace no mucho, hasta que, bueno, voy a decir hasta que el segundo año en la selección nacional, cuando lo he considerado como un plano importante de mi vida profesional. Antes era como el hobby profesional, porque realmente, a nivel de recursos económicos, no era suficiente como para tener la dedicación que tengo hoy en día. Y entonces, lo que, bueno, ahora considero que lo ha hecho más fluido, es poder tener esa estructura. Buenísimo, buenísimo. ¿Y cuál ha sido el primer contacto con la selección femenina de fútbol? Pues fue durante la pandemia. En esa temporada yo estaba como preparadora física en un equipo de primera división que se llama Madrid CFF. Y claro, cuando, bueno, nos confinaron, pues la Federación Española organizó una serie de como de workshop, ¿no?, acerca de cómo trabajan todos los clubes de primera división, pues desde el plano técnico-táctico, desde el plano físico, desde el plano nutricional, con el objetivo de que llegara, pues, a otros entrenadores y sobre todo a seleccionadores autonómicos. Ahí me tocó hablar un poco de cómo trabajábamos en ese momento en el Madrid CFF, y bueno, ahí me pusieron cara y dijeron: "Bueno, pues, es verdad que en categorías inferiores ya me conocían, porque muchas o varias de mis jugadoras habían ido a las categorías inferiores", y fue a partir de ese momento donde, bueno, mi perfil les interesó por el trabajo que veníamos desarrollando. Buenísimo, Blanca, muy, muy claro sobre tu transición. Y a raíz de esto, quiero preguntarte, ¿cuáles son los desafíos principales que enfrentás como preparadora física de la selección española de fútbol femenino? Bueno, pues es verdad que ya es mi cuarta temporada, y esos desafíos
que actualmente tengo no son los mismos que tenía al principio. Al principio cuando llegué, pues bueno, es un contexto totalmente diferente al de club, donde tú tienes el control a lo largo de la temporada, semana a semana, de las mismas jugadoras. Y claro, en el contexto selección te llegan jugadoras de diferentes clubes, donde cada una tiene su metodología de trabajo y está acostumbrada a realizar un tipo de trabajo bueno, pues es diferente con respecto a otras jugadoras. Entonces, para mí el primer desafío era un poco, no voy a decir educar, pero sí, forma parte de la educación de la jugadora, de intentar, bueno, aunar diferentes metodologías que realmente pudiera ver que las jugadoras pueden progresar con ese tipo de trabajo, ¿no? Sobre todo, el decir, bueno, yo tengo pocos periodos de intervención en comparación a club, pero que en esos periodos de intervención podamos dar dosis pequeñas que les ayuden, en este caso, a optimizar su rendimiento de cara al partido y que cuando llegue una fase preparatoria, como ha sido la del Mundial o como la que tendremos de los Juegos Olímpicos, vengan adaptadas o más optimizadas a poder responder de la mejor manera posible también a esa metodología de trabajo. Entonces, ese Buenísimo. desafío para mí era brutal y creo que lo hemos conseguido. Buenísimo, está muy claro que en las selecciones de cualquier deporte debemos trabajar con diferentes atletas que vienen de diferentes entidades y que cada una viene con una modalidad o carga asociada al trabajo de esa institución, ¿no? Y en relación a esto, quiero saber si la Federación Española y las atletas están predispuestas a que puedas cumplir estos desafíos, si ponen su parte para poder cumplirlo. Sí, sin ninguna duda. Además, es que yo tengo la suerte de trabajar con un grupo de jugadoras cuyo compromiso es brutal. Es decir, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando hablo así más llanamente, de que yo por suerte tengo a jugadoras que no les tengo que decir arre, tengo que decir so. Entonces, cuando tú tienes esa materia prima, es muy fácil trabajar, es muy fácil trabajar. Y es verdad que en cuanto a la federación, todos los recursos, sobre todo de valoración y actualmente recursos humanos, que también nos ayudan a mejorar en el proceso, pues han venido y eso, vamos, se denota tanto en los resultados y en cómo estamos en el momento actual. Los resultados claramente no cabe duda que se han dado y poder tener este trabajo interdisciplinario, no solo de diferentes ciencias que aporten a los objetivos de la organización, sino también, como vos contás, de las atletas que estén predispuestas y que claramente también luchan por un lugar en la selección, ¿no? Y poder mantenerse. Así que muy claro. Y ahora quiero profundizar un poco sobre las estrategias que trabajás con las atletas en los diferentes espacios que has podido transitar. Y quiero preguntarte, ¿cuáles son tus estrategias de monitoreo que aplicás en el ámbito del fútbol femenino profesional? ¿Y qué particularidades encontrás en un equipo natural con una selección nacional? Pues bueno, al final las herramientas de monitorización creo que hoy en día son bastante similares con las que veníamos utilizando en club. Es verdad que aquí tengo más recursos. Utilizamos, bueno, monitorización de la carga externa a través de GPS con acelerometría, un poco para describir cómo va el proceso y también eso me permite, hoy en día nos permite tener una coordinación con respecto a los clubes donde podemos compartir esos datos y conocemos a qué están acostumbradas las jugadoras a realizar en un -1, en un -2, en un -3 en su club y cuál es, y eso nos permite marcarnos como un umbral mínimo y un umbral máximo dentro de la ventana de selección. También, bueno, a nivel de rendimiento neuromuscular o de seguimiento un poco de ese rendimiento, eh, medimos velocidad propulsiva media, ¿no? A través de encoder de ejercicios básicos, un poco por ver viendo cómo evolucionan a lo largo de la temporada y también con el objetivo de poder individualizar con mayor precisión las cargas individuales a lo largo de la ventana. Contamos también con plataformas de fuerza, lo que nos permite testear
tanto respuesta neuromuscular diaria, ¿no? Niveles o porcentajes de fatiga con alguna variable clave, y test, ¿no? Que te puedan decir o medir asimetrías que puedas tener cierta alarma, ¿no? Para poder ayudar en ese caso a una jugadora en concreto, a algunas jugadoras en concreto. Y a nivel subjetivo, bueno, lo wellness, donde incluimos también el control del ciclo menstrual, también horas de sueño y calidad del sueño. El RP por el training load, también para tener esa variable de carga interna. Y cuando estamos también en un preparatorio, ¿no? Una fase más larga, medimos, bueno, comprobamos a través de tiras reactivas de LH en orina si las jugadoras han tenido una ovulación o no durante ese ciclo menstrual en el que se encuentran con nosotros. Buenísimo. Y cuando hablas de la cuantificación de la carga con la cual vienen los atletas, las atletas en match -1, -2, -3, las organizaciones de las cuales provienen, ¿suelen favorecerte los datos o son los profesionales que te los favorecen? ¿Cómo puedes contar con esa información? La verdad que en este punto es de los puntos en los que más privilegiada me siento de estar donde estoy, porque es verdad que hemos establecido una red de coordinación, colaboración con respecto a las áreas de preparación física de los clubes, donde compartimos ese tipo de información sin tapujos. Además, hoy en día, la mayor parte de los clubes disfrutamos de la misma marca de dispositivos y eso te permite compartir dashboard que te entregue la información en un formato determinado que a la hora de analizarlo te lo facilita. Entonces, ahí la colaboración con los clubes es brutal. Buenísimo. Está bueno que puedas destacar esto porque no solo hay colaboración interna, sino que colaboración con los diferentes clubes claramente facilita este trabajo y contribuye al objetivo de la federación, ¿no? Así que es un gran punto a destacar. Y bueno, ya has hablado un poco de la tecnología que utiliza para monitorear a las atletas. Eh, ¿Consideras que hay alguna tecnología en la cual deba incorporarse en tu contexto deportivo o mejorar la aplicación práctica de las diferentes tecnologías que se utilizan o actualizaciones por parte de la federación? Esta es muy buena pregunta porque es verdad que hoy en día estamos en el mundo del dato y de la información. Y de hecho, pues las plataformas de fuerza te dan más de 60 variables, los GPS te dan cerca de 110 variables y dices tú, con tanta información, al final, ¿con qué me quedo para poder tomar decisiones? Entonces, siempre que implementamos más tecnología, ¿no? Dentro del proceso de entrenamiento, ya sea en selección o en club, creo que esa reflexión hay que hacerlo, ¿no? De cuánto tiempo he de invertir en esta tecnología para que me aporte información que realmente sea positivo para mejorar las tomas de decisiones con respecto a las jugadoras en el proceso de entrenamiento. Entonces, creo que, por ejemplo, a las plataformas de fuerza todavía se le pueden sacar mucho más partido del que actualmente, de forma general, ¿no? En el contexto científico le sacamos. Creo que también los GPS han avanzado muchísimo y llegan a tantas variables y es verdad que pueden coordinarse con diferentes sistemas de vídeo que son bastante avanzados. Y si tuviera algo que incorporar o algo que me gustaría, ¿no? Pues a lo mejor es facilitar todo ese proceso. Es decir, donde toda la recolección de datos que haces, facilitarlo tanto a la hora de visualizarlo, pero sobre todo a la hora de tomar decisiones y aplicarlo. Porque a mí por tecnología me encanta jugar con los aparatos. Y me encantaría que en las sesiones de gimnasio tuviéramos cámaras que fueran controlando o que pudiera luego también supervisar la técnica de todos los ejercicios, que en todas las estaciones tuviéramos algún dispositivo de acelerometría o encoder que pudiera medir todo, o dinamometría, ¿no? Que pudiera medir todos los ejercicios y darlo con precisión. Pero es verdad que también está la parte de reflexionar, de decir, oye, que tenemos hoy en día tantos datos que de hecho yo invierto mucho más tiempo en el dato que en el proceso de entrenamiento, con eso te digo todo.
con lo que es la ejecución del entrenamiento. O sea, yo paso horas al ordenador, que yo creo que el ordenador ya me ve y me tiene alergia. Entonces, creo que esa reflexión es positiva por el hecho de decir, oye, datos que te permitan tomar decisiones, intervenir y mejorar en el proceso de entrenamiento. Muy, muy clara y está bueno que puedas destacar esta iniciativa a poder profundizar o debatir sobre el cuestionamiento de la aplicación práctica de las tecnologías. Y recientemente, este año ha salido un estudio donde encuestan a diferentes profesionales que utilizan este tipo de tecnología de monitoreo, sistemas de seguimiento, y me llamó la atención que muchos critican que no hay un consenso de utilización. Si bien hay algunos estándares de cada tecnología, cómo lo proponen utilizar o qué variables analizar, no hay un consenso entre los profesionales que pueda optimizar ese proceso, ¿no?, de análisis de datos. Y claramente también a veces idealizamos algunos escenarios que podrían ser mucho más fructíferos y facilitar nuestra tarea con los datos, básicamente, que como vos decís, lleva muchísimo tiempo para tomar decisiones y tratarlos. Y gracias a esta pregunta, a la raíz de tu respuesta, me gustaría saber cuáles son los indicadores claves de rendimiento que consideras clave para identificar y para tomar decisiones en relación al estado físico de las jugadoras en esta selección, y qué diferencias encontrás en relación a las diferentes edades que tienen las atletas, las diferentes organizaciones en las que vienen. Bueno, pues esta pregunta es súper interesante por el hecho de que al final te permite, ¿no? Te da la oportunidad de reflexionar si lo que llamamos, ¿no?, los Key Performance Indicators, en un deporte como es el fútbol, donde la primera pregunta sería, o como muchas veces, ¿no?, como me han hecho, ¿tú qué consideras rendimiento en fútbol, ¿no? Que te entre la pelotita o no, que sean más fuertes y más rápidas y que recuperen mejor entre esfuerzos de alta intensidad. Pues bueno, al final, si tú lo llevas a una visión más reduccionista, más dentro del área condicional, a mí me gusta sobre todo tener un seguimiento de los niveles de fuerza. Sobre todo en mujeres es súper importante el considerar esta variable, lo miras como lo miras, por el hecho de que sabes si su estructura está más o menos preparada a ello. Si además tuviéramos más tiempo para ver cuáles son estrategias de movimiento que realiza y sobre todo, como me has preguntado, de en las diferentes categorías cuáles serían los indicadores clave, pues para mí sería también eso, ¿no? Pues cómo son los patrones de movimiento, ya que sabemos que durante la maduración sexual es donde se produce un cambio que puede hacer que aumente el riesgo de lesión en la jugadora de fútbol, tendría en cuenta eso, ¿no? Niveles de fuerza y medición de patrones de movimiento. Que también es importante en el fútbol la resistencia cardiovascular y medir, bueno, pues, cuál es la capacidad de recuperación que tienes entre esfuerzos de alta intensidad, cuál es la fuerza que puedes aplicar por unidad de tiempo para las aceleraciones, deceleraciones, etcétera. También. Pero si me tuviera que quedar con algunas que me permiten ayudar más a mis jugadoras y sobre todo ver cómo evolucionan las diferentes categorías, te diría niveles de fuerza y biomecánica de esos movimientos. Buenísimo, muy, muy clara. Y quiero preguntarte, ¿cuál es el periodo de tiempo que generalmente trabajas con las atletas presencialmente? Por ejemplo, para una ventana, ¿cuál es el tiempo previo con el cual contás para trabajar? Y durante ese bloque de trabajo, ¿cuáles son estos indicadores que te ayudan a tomar decisiones con respecto a la carga a aplicar o no aplicar? Pues bueno, es verdad que una ventana FIFA a lo largo de la temporada consta de 9-10 días, donde hay 2 partidos. El quinto y el noveno día hay partido, por lo que al final es la referencia, ¿no?, de que lleguen en las mejores condiciones a ese momento. Y la evaluación la hacemos el primer día, siempre llegan en las mismas condiciones, ¿no?, de haber jugado el fin de semana, pero bueno, tienes esa estandarización de que llegan en esas mismas condiciones. Y a partir de ahí, pues bueno, evaluando con la velocidad propulsiva media, con el salto y con isometrías, vemos cómo es el estado neuromuscular de la jugadora en ese momento y sobre todo cómo va evolucionando
en el -3, -2, -1 siguiente que tenemos hasta el primer partido. Y eso es lo que te va permitiendo tomar decisiones de si la dosis que metemos de gimnasio va a ser mayor o menor para determinadas jugadoras. Entonces son esas variables con las que nos guiamos. Buenísimo, Blanca, muy clara. Y gracias a tu respuesta a estos indicadores que utilizas como referencia y al estado al cual vienen las atletas, quiero preguntarte si podés profundizar sobre la gestión y la planificación de la carga en entrenamientos y competiciones que considerás más crítico para optimizar el rendimiento de las atletas en fútbol femenino profesional. Pues bueno, esto difiere mucho de si estamos en una ventana cortita o en un periodo preparatorio, pero es verdad que en esto también soy una privilegiada porque el cuerpo técnico que estamos confía muchísimo en los especialistas de cada área, ¿no? Y entonces tenemos una buena conexión entre lo que podemos hacer fuera de campo, lo que hacemos en campo y teniendo en cuenta, como hemos dicho antes, un poco los datos de los que vienen adaptadas las jugadoras. Entonces, ahí es verdad que tenemos bastante estandarizado, medimos, ¿no? El no pasarte de carga y el tampoco infraestimular a la jugadora, porque está claro que, bueno, dependiendo de cómo vengan ese fin de semana, va a tener más o menos carga a lo largo de la semana. Y en el caso de ser un periodo largo, en un periodo largo sí que, por ejemplo, en el Mundial, ¿no? Sí que tenemos la oportunidad de poder tomar decisiones de esa carga a medio largo plazo. Es decir, no solo para el partido que tienes en 5 días, como pasa en una ventana corta, sino aunque tengas amistoso en la segunda semana, tercera semana, cuarta semana, sabes que tu objetivo es mirar al, en este caso no, era mirar al mundial, mirar a cuando comenzamos a competir y que realmente lo que hayas acumulado, ¿no? En ese momento sí que tenga una optimización del rendimiento. Buenísimo, muy, muy claro. Y quiero preguntarte si surge alguna interconexión entre las atletas y los entrenadores cuando la atleta viene con una carga excesiva y que necesita recuperar o que no puede estar al 100%, pero sus ansias de poder estar en la selección, de poder participar de la competencia, quiere sobreponerse igualmente. eh, ¿Cómo manejan esas situaciones o cómo considera el entrenador que un atleta a lo mejor es fundamental para el equipo, para esa situación, pero viene con una carga elevada? ¿Cómo suelen manejarlo? Bueno, esto es verdad que en el contexto selección, al final estás trabajando con jugadoras de máximo nivel internacional que tienen una alta densidad competitiva y este tipo de situaciones lo tenemos en cada ventana. Entonces, la clave está tanto en el seguimiento que venimos haciendo de las jugadoras, la comunicación que tenemos con los clubes, tanto el área de servicio médico como el servicio médico de la selección, seleccionadora con entrenador o entrenadora, en el área de la condicional, ¿no? Que es el mío con prepas de club, y conocer, ¿no? O recabar la máxima información que ayude a la jugadora a estar en las mejores condiciones posibles si puede para el partido. Entonces ahí modulamos mucho la carga y un paso adelante que hemos dado es el individualizar mucho. Entonces sabemos con la carga que viene, eh, consideramos, evaluamos, valoramos y reflexionamos entre todos qué es lo mejor para intentar sobre todo recuperar y optimizar y a partir de ahí se toman las decisiones dependiendo también de la necesidad a nivel futbolístico, que al final es lo más importante, claro. Buenísimo, Clara, muy clara. Blanca, muy clara. Y quiero destacar algunos puntos muy, muy importantes en los cuales has comentado. Y uno es la comunicación entre los diferentes integrantes del staff, que es muy importante. Y luego tendremos una pregunta sobre ese apartado. Y luego la individualización de la carga de cada atleta y de la información. Son dos puntos, creo que, de los más importantes y son referencia base para poder llevar un trabajo óptimo, ¿no? Y,
Y en varias ocasiones, tanto en las tecnologías, en tus estrategias de monitoreo, en la gestión de la carga, hemos hablado de información. Esta información en la cual contamos, ya sea de tecnología que utilizas o de información proveniente de la institución en la cual vienen las atletas. Y quiero preguntarte, con respecto a esa información recopilada, eh, ¿cómo trabajás el análisis de datos para tomar decisiones en el rendimiento físico de las atletas, para favorecer el entrenamiento y la planificación? Y si podés destacar qué plataformas de análisis de datos utilizas. Bueno, yo en eso soy bastante sencilla y soy muy fan del Excel. Es decir, a través de tablas dinámicas, gracias a mi compañero y amigo Ricardo da Silva, que es preparador físico en el Real Madrid, me ha ayudado mucho a poder, bueno, crear esos dashboards que te permiten visualizar la información de forma clara, que te permiten tomar decisiones a partir del seguimiento que hacemos. Entonces, la mayor parte de lo que utilizo es a través de graficar tablas dinámicas que me van dando la información que necesito en ese momento. Buenísimo, Blanca. Y está bueno que puedas destacar que con diferentes herramientas, como una hoja de cálculo, que tiene muchísimas funcionalidades y muchísimo potencial. Y yo también soy muy fan de estas herramientas porque se le puede sacar mucho provecho. No quiere decir que no utilicemos otras, pero se le puede sacar mucho provecho. Y también utilizas los diferentes dashboards que te proporcionan las tecnologías, como los dispositivos de seguimiento, o sueles analizarlo ahí y traspasarlo luego a hojas de cálculo. Yo creo que eso es un poco de efecto del doctorado. Al final, con el doctorado te creas tantas bases de datos, utilizas tanto el Excel, el SPSS, que me gusta exportar los datos en bruto de las diferentes plataformas, ya sean de los GPS, de las plataformas de fuerza, el encoder, del Google Form, ¿no? Con el Wellness y el RP, y a partir de ahí tratarlos. Es verdad que me he dejado muchas, muchas, muchas horas en tener una herramienta que sea rápida, pero me gusta exportarlos y trabajarlos. Es verdad que la visualización que tengan estas plataformas es buena, pero hay cosas precisas que quieres ver que como no tienes todo el poder de maniobra, no lo llegas a tener. Entonces, datos en bruto y a trabajar esos datos en bruto. Buenísimo. Está bueno que puedas destacarlo, porque es real, como comentás, que los dashboards o los software en la nube que cada tecnología proporciona tiene sus ciertas limitaciones. Entonces está bueno que puedas destacarlo porque muchas veces esto no se tiene en cuenta y no se puede profundizar en algún análisis que uno desea realizar. Eh, Bien, y ahora sí quiero preguntarte, eh, ya que has hablado de la comunicación y que es un punto muy importante, ¿cuál es tu rol en un equipo interdisciplinario que tiene como objetivo el desarrollo y el éxito del fútbol femenino profesional? ¿Y cómo influye esta comunicación o cuáles son las estrategias de comunicación que llevas con el equipo de trabajo? Bueno, si hablamos dentro del staff técnico de la selección, principalmente mi rol está un poco en conocer tareas de campo y ver, predecir un poco la carga que van a tener por modular principalmente el volumen, porque yo soy de modular el volumen, la intensidad es algo que no negocio a lo largo de una sesión de campo. Y, y entonces, bueno, eso sería una de las funciones, también la unión o coordinación con el área médica. Bueno, pues diariamente conocer bien todas las jugadoras que han pasado por tratamiento de fisioterapia, qué molestia podían tener, qué tratamiento han recibido y si hay alguna consideración que tenemos que tener en cuenta en esa sesión, tanto en la parte de gimnasio como en la parte de campo. Y a partir de eso, pues bueno, tener feedback con el equipo médico para poder tratarlo y con respecto al cuerpo técnico, sobre todo la parte de modular determinadas tareas en cuanto a volumen o en casos específicos donde haya una jugadora que tengamos que sacar de alguna tarea porque
porque sea mejor para optimizar su rendimiento. Buenísimo. Me gusta que puedas destacar esta comunicación con diferentes profesionales de diferentes áreas que proporcionan diferentes información. Y con respecto a los entrenadores, eh, ¿cuál es la información que más suele interesarle? Porque generalmente suelen tener interés por aquellas variables de intensidad. ¿Es así? Sí, es verdad que hoy en día el staff que tenemos está muy preparado y tiene bastante conocimiento acerca de, oye, este es un perfil físico, los GPS nos pueden dar y describir cuánto corre y de qué manera corre la jugadora en competición y de qué depende esas variables. Porque claro, que yo te diga, esta jugadora es capaz de correr 12 kilómetros y es capaz de hacer un HSR de 1300 metros, si no lo contextualizamos y no vemos si realmente en el partido en qué le ha supuesto realizar esas acciones, pues bueno, estamos un poco perdidos. Entonces siempre hablamos de esos datos, ¿no? A nivel físico, pero dependientes del contexto. ¿Qué es lo que, bueno, más les gusta, en este caso a la seleccionadora, conocer? Pues sobre todo, eh, con el tema de las lesiones, de las molestias, conocer dónde tenemos que tener los límites. O sea, si viene alguna jugadora con alguna molestia, tiene confianza plena en decir, oye, decidme qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer y respetar tiempo de recuperación o cuándo la vamos a poder tener disponible en una, en dos tareas o en la sesión completa. Y yo creo que eso es algo muy positivo, porque es verdad que, como te digo, el rendimiento físico va a estar contextualizado por lo que haga a nivel táctico. Muy, muy claro. Y hay algo muy importante que has comentado, que es esto de la contextualización. ¿En qué momento o en qué situación suelen suceder estas demandas físicas y poder contextualizarlo para saber qué es lo que ha sucedido, ¿no? Y no solo con las situaciones de la competencia, sino también con el contexto ambiental, que generalmente, bueno, los deportes de campo abierto también tienen esta variable que deben considerar. Y recientemente vi un video que no recuerdo mal si era de Alemania, donde en la liga hacía tanto frío, había tanta capa de nieve que claramente las demandas físicas que van a tener los atletas en ese contexto eh, es un gran punto que hay que considerar, ¿no? Entonces es muy importante que destaques esto y es un factor clave a tener en cuenta. Y ahora quiero preguntarte sobre tu, tu implicación en la investigación, que estás has investigado mucho sobre el rendimiento físico de atletas, generalmente en el ámbito femenino, cómo influye sus variables fisiológicas. Y en relación a esto, quiero preguntarte, ¿cómo encontrás la situación actual de la investigación en el rendimiento del fútbol femenino? ¿Y cuáles crees que son las necesidades de abordaje para mejorar esta práctica? Bueno, esta pregunta es importante porque es verdad que a nivel de investigación, si vemos dentro de las ciencias del deporte, ¿no? En el ámbito científico se ha estudiado con muchísima menos muestra femenina que masculina. Entonces, uno de los hándicaps que siempre hemos tenido es que hemos intentado aplicar intervenciones, ¿no? Resultados de las intervenciones realizadas en hombres a mujeres. Y bueno, eso se aleja un poco de la realidad que podemos tener. En los últimos años ha habido un incremento del interés por ver, por ejemplo, cómo afecta, ¿no? Las diferentes fases del ciclo menstrual o las fluctuaciones hormonales que se producen durante el ciclo menstrual en el rendimiento. Y es algo que a mí siempre me ha suscitado muchísimo, muchísimo interés para ver si realmente, pues bueno, podemos utilizar esta variable para conseguir que, bueno, por ejemplo, las adaptaciones en entrenamiento de fuerza puedan ser más eficientes. Está claro que los estudios científicos que te pueden decir, oye, que si tú concentras la carga del entrenamiento de fuerza en la fase folicular tardía,
pues se ha visto que en este grupo ha mejorado más sus niveles de fuerza. Si tú lo contextualizas y ves que realmente la muestra con la que se hace el estudio, pues es una muestra con baja experiencia en fuerza, en este caso a nivel deportivo, pues amateurs, incluso rozando lo sedentario, pues claro, el potencial de mejora que tienes es muy alto. Si tú esto lo quieres aterrizar y pones los pies en la tierra y dices, oye, ¿esto cómo me lo puedo llevar a mi contexto? Pues no es fácil, no es fácil, pero sí que es importante tener un conocimiento profundo para decir, oye, vamos a controlar esta variable, vamos a ver respuesta individual, que al final es lo más importante, porque lo que hacemos en ciencia del deporte es ver la respuesta individual, no como en ciencia que hasta no hace mucho siempre veíamos promedio y desviación estándar, ahora sí que vemos los gráficos con respuesta individual que son mucho más interesantes. Y si esa respuesta individual que tú has medido de tus jugadoras te dice que, oye, que el rendimiento aquí es mayor o menor, yo tengo que modular y ser capaz de poder optimizar a través de, en este caso, de tu entrenamiento, ¿no? De tu planificación, el rendimiento de esa jugadora. Entonces, bueno, yo creo que en esa parte se va avanzando bastante. Creo que es un proceso de educación, de tener conocimiento y de poder educar a aquellas personas que están enfrente de atletas femeninas. Y en eso hemos dado un paso adelante, todavía queda camino, pero vamos, conforme estábamos hace unos años, ahora la cosa está bastante mejor. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí. Ha avanzado bastante, pero como vos decís, queda camino por recorrer. Y bueno, Blanca, quiero finalizar esta entrevista con la última pregunta y quiero preguntarte qué habilidades considerás primordiales para que un profesional pueda desempeñarse efectivamente en el ámbito del fútbol femenino profesional, tanto desde las perspectivas de las ciencias del deporte como la preparación física. Pues yo creo que esto es común a cualquier profesión, que es tener pasión. O sea, si amas lo que haces, no vas a tener límite en echar más horas que un reloj por intentar eh, mejorar, ¿no? Eso es parte de tener esa constancia y esa perseverancia, te lo va a dar la motivación intrínseca que tú tengas ante el tema. Y luego también tener la capacidad o las habilidades sociales, ¿no? De poder empatizar, ¿no? Y ponerte en el lugar de la otra persona y preguntarte de qué manera le puedes ayudar más. Entonces, esto, como te digo, preparación física en fútbol femenino, como en fútbol masculino, como en el ámbito donde te quieras encontrar a nivel tanto profesional y te diría también a nivel personal, ¿no? Yo soy una persona, no tengo escala de grises, soy de todo o nada. Y claro, cuando es un todo, mi compromiso es absolutamente máximo. Entonces, bueno, yo creo que esas son claves, ¿no? Para poder, en este caso a mí me ha ido muy bien, ¿no? Y me está yendo muy bien a nivel profesional y por suerte también a nivel personal, ¿no? Soy una mujer muy feliz. Y yo creo que reside en eso. Me alegro que sea así y que puedas destacar, porque muchos profesionales lo hacen y es algo que hay que darle mucha importancia, son en desarrollar estas habilidades blandas, ¿no? En la pasión, en el compromiso, en el respeto. Entonces, son habilidades que, como vos decís, para cualquier profesión es un pilar fundamental para poder desarrollar en el ámbito profesional y también personal, como has comentado. Blanca, muchísimas gracias por tu aporte desde tu experiencia y desde tus conocimientos. Creo que la información ha sido muy rica y que a cualquier profesional que escuche esta entrevista va a sacarle mucho provecho a la información que has podido compartir. Agradezco tu predisposición y nada, el poder estar aquí para esta nueva sección en Olympic University. Nada, muchas gracias a ti, Lucas, por la invitación. Ha sido un placer y nada, te animo a que sigas compartiendo la calidad de la información que compartes, que ayudas a muchos profesionales de nuestro ámbito. Así que sin más agradecértelo y nada, que vaya genial.